Ok, bienvenidos a nuestra escuela dominical en español de la iglesia de San Jacinto, la iglesia del Nazareno de San Jacinto. Si necesitan, como lo dije la clase pasada, si necesitan una Biblia en español, solo déjenos saber. Si necesitan el libro, creo que lo van a necesitar, también déjenos saber, porque es más fácil ir siguiendo las clases en el libro que nosotros vamos dando aquí. Cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenla anotada en el Facebook o en el YouTube y nosotros estaremos dando respuestas a sus preguntas. Pues una vez más, bienvenidos, Dios les bendiga. Mi esposa va a dar los horarios, una invitación también. Buenos días, bienvenidos a nuestra escuela dominical. Nos da un gusto tenerlos nuevamente con nosotros y quiero recordarles nuestros horarios. Los miércoles son miércoles de oración de 6 de la tarde a 7 de la noche. Todos son bienvenidos. Estamos orando por toda la congregación de Shepherd House, estamos orando por todos los enfermos, estamos orando por las diferentes necesidades que hay en el mundo. Así que todos son bienvenidos, acompáñennos, nos reunimos aquí en la iglesia, en un lugar abierto, así que no hay inconveniente, todos son muy bienvenidos. Dios los bendiga. Y quiero iniciar con un pensamiento hermoso que encontré en esta mañana que dice: es maravilloso tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz que canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos que trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar, cuando hay tantos que lloran, odian, maldicen y se revuelven en sus propias pesadillas y tantos que mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe. Es maravilloso, mi Dios sobre todo, tener tanto que agradecerte. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Amén. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea pues su Santo Espíritu guiándonos y fortaleciéndonos, permitiendo que esta clase la atesoremos en nuestro corazón y podamos ponerla en práctica. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, te damos las gracias por tu infinita misericordia, Dios. Oh Santo de Israel, ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú, Señor, revelándote a nuestras vidas, que seas tu Santo Espíritu, Señor, permitiendo que esta clase no solamente se quede en nuestra mente, sino que se haga una vivencia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Continuamos con nuestra primera lección del libro y vamos en el punto 4 de la página 13. Y el título de este párrafo es: el Evangelio es vida en Cristo. Lo encontramos, está unido al verso Gálatas 2:20. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea, Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios así en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Pablo demostró una consagración total al Señor. Es morir a uno mismo, porque Dios nos perfecciona cuando nos ponemos bajo su voluntad. Esto expresa esa actitud de consagración, es morir a uno mismo, es despojarse de nuestro yo, de su yo y de mi yo, es despojarnos de nosotros mismos. El poder del pecado en la vida del hombre, de usted y de mí, es quebrantado por cuanto ha muerto el pecado con Cristo Jesús. El significado particular en este contexto es el hecho de que la muerte con Cristo es la única manera en la que aquellos que están esclavizados por la ley
pueden encontrar libertad. Lo que muere es el yo viejo, el hombre viejo, interno, impotente y desesperadamente depravado por el pecado. El hombre viejo debe morir, nuestras malas actitudes, y debemos dejar que florezca Cristo en nosotros, que se haga una evidencia. Si continúo con el párrafo, dice: es el sacrificio vivo, santo y agradable presentado en el altar para ser consumido en el servicio del Señor. Es la nueva figura del holocausto del Nuevo Testamento, expresado en Romanos 12:1. Pablo expresa este pensamiento en Romanos 12:1. Si mi esposa lo tiene, le voy a pedir el favor que lo lea. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el nuevo sacrificio que nosotros los cristianos hacemos al Señor. Cristo nos dio el ejemplo de despojarse de su posición, lo cual ha sido descrito en la epístola de los Filipenses. Filipenses 2:7 también nos habla acerca de esto, de que Cristo es quien nos dio el ejemplo de despojarse de sí mismo. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Despojarse de sí mismo, que muera mi yo. Ahora, ¿cuál es ese yo? Ese yo es el donde tengo todas las bajas pasiones, el orgullo, la envidia, todo lo que me conlleva al pecado. Todo eso debe morir en mí para que se pueda reflejar Cristo en mi vida y poder decir entonces: Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando se refleje eso en mi diario vivir, en mi forma de vivir, cuando el hombre viejo, de verdad, las cosas viejas ya pasaron y quedaron en el pasado, ahora soy una nueva criatura. Dice el punto B, estamos en la página 13, punto B: qué seguridad inmensa esta expresión manifiesta que Cristo es el dueño de nuestra vida. Es decir, que ya no es como el que renta la casa, que en cualquier momento puede ser retirado, puede ser echado fuera, porque no es el propietario de una casa o de un apartamento, sino que ya esa casa ha sido pagado un precio y usted ya es el propietario de esa casa. Esa es la seguridad inmensa que tenemos en Cristo Jesús. Existen otras figuras que expresan esa dependencia en Cristo. El capitán, Él es mi capitán, Él es mi piloto, Él es la base de mi construcción, es la cabeza del cuerpo de Cristo, cuyas figuras mencionadas expresan el valor esencial en la vida del cristiano. Una vida sin consagración a Cristo no tiene valor. Y cuando digo una vida sin consagración a Cristo, no se refiere nada más en la vida cristiana. Cualquier persona, en cualquier área, una vida que no lleve consagrada a Cristo, no tiene valor. Punto C. El Evangelio es vivir en Cristo. ¿Por qué estoy hablando de Cristo vive en mí? Vivir en Cristo. El Evangelio es una vida en Cristo, y voy repitiendo más o menos la misma frase, es porque estamos tratando la conexión de Gálatas 2:20, estamos explicando, desmenuzando cómo es que se aplica Gálatas 2:20 en mi vida. Dice, es una dependencia continua, es una interpretación permanente, interrelación permanente. Si se permanece en Él, o sea, en Cristo, es posible vivir una vida digna. Es vivir en Cristo. Es una manifestación, el vivir en Cristo es una manifestación o testimonio de modo que otros puedan ver al Cristo resucitado en mi vida. Y respecto de lo cual Pablo dijo en 2 Corintios 3:2, dice la palabra de Dios así, 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros somos cartas abiertas, la palabra de Dios habla sobre eso. Alguien dijo una vez, nosotros los cristianos leemos la Biblia,
Las personas que no conocen de Cristo, sean nuestros vecinos, sean nuestros compañeros de trabajo, ellos no leen la Biblia. Ellos no leen a usted y a mí. Amén. Entonces somos cartas abiertas. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Y por lo tanto debemos dar buen testimonio. Debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Por eso es que este párrafo dice: el vivir en Cristo es una manifestación o testimonio del modo en que los otros puedan ver a Cristo en mí. Continuamos. Párrafo C dice: es un gran desafío ser carta abierta y leída por los vecinos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Eso era lo que estaba diciendo. Y eso continúa, ese tema continúa en 2 Corintios, el 3.3, verso 3.3. Dice la palabra de Dios así, 2 Corintios 3.3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Para tener un buen testimonio es muy importante la dependencia del Espíritu Santo. Sin este vínculo no se podrá hacer una buena carta o un buen testimonio. Cristo, quien venció a la muerte, tiene todo el poder y la gloria. Y este mismo Dios victorioso dará también a los que creen en Él el poder para enfrentar las situaciones difíciles de la vida, a fin de que sea glorificado en sus vidas y de esa manera otros puedan conocer a Cristo. Es la mejor manera de presentar a Cristo a las personas que no conocen de Él, con nuestro testimonio, con nuestra vida. Es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Es algo muy sencillo. ¿Por qué es fácil? Porque cuando llegamos a la iglesia nos encontramos con nuestros hermanos que practicamos la misma fe, creemos en el mismo Dios, en el mismo Señor, y nos gusta estar juntos, nos gusta compartir. Y a todos les damos una sonrisa, una bienvenida y nos gozamos. Eso no quiere decir que esté mal, eso está muy bien. Pero cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos fuera, es cuando realmente nosotros reflejamos el Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, entonces yo lo reflejo. Una de las cosas más difíciles que tenemos, usted y yo, es doblegar ese yo, dejar que Cristo doblegue ese yo, el orgullo, la envidia, las bajas pasiones, la atracción que hay para cada uno de nosotros dependiendo de nuestra propia concupiscencia. Dependiendo de eso, si me atraen los vicios, el alcohol, las drogas, qué sé yo, si me gusta la vida licenciosa. ¿Qué es vida licenciosa? Estar en esos vicios, si es casado, estar en adulterio, si es soltero, estar en fornicación, en una vida sexual desordenada, si le gusta apropiarse de lo ajeno, si doblegar todo eso, esa atracción por eso. Si nos entregamos a Cristo Jesús y dejamos que Él, a través de su Santo Espíritu, haga una obra en mi vida, y yo tengo la voluntad, hablábamos más en la clase pasada que era algo voluntario, entregar mi vida a Cristo y dejar que Él haga la obra en mí, entonces todas esas bajas pasiones van a ir muriendo. Entonces podemos expresar: porque ya no vivo yo, Gálatas 2:20, más Cristo vive en mí. Conclusiones. Acabamos de terminar nuestra primera lección. La clase pasada ya habíamos adelantado, y la clase pasada hice un pequeño resumen de los párrafos anteriores, y acabamos de terminar nuestra primera lección. Está en la página 13, tenemos una conclusión. En la página 14 hay una serie de preguntas. Algunas son personales, las escribe usted cuando tenga su libro, si lo tiene, ya son para usted si quiere escribirlas. Otras son para hacer un seguimiento de qué fue más o menos lo que retuvimos cuando vimos la lección. Entonces voy a leer la conclusión. Dice: el Evangelio que fue anunciado por el apóstol Pablo es revelación divina, y la cual tiene su máxima expresión en Jesucristo, el Hijo de Dios.
Solo Él, por su sacrificio en la cruz, nos dio la libertad del pecado en sus múltiples formas. Lo que decíamos ahora, hace un momento. Esclavitud de la ley, religiosidad, etcétera. Lo que estábamos hablando un momento. Por ello, ahora somos declarados justos o justificados, como lo vimos en la clase pasada. Esto es por fe, por la fe en Jesucristo, como si no tuviéramos o no tuvimos pecado. Entonces, no nos dejemos engañar por las nuevas indulgencias de este siglo. Me encanta la frase que le dice el Señor a Salomón, cuando Salomón va a comenzar su reinado, y el Señor le dice, anda en mis caminos. Estoy parafraseando, anda en mis caminos así como anduvo tu padre, en que no hubo pecado en él. Pero David sí cometió algunos errores, pero el Señor, al David arrepentirse y de regresar nuevamente a los pasos del Señor, fieles al Señor, el Señor esos pecados no se acuerda. Y Él lo dice, Jesús lo dice, que no se acuerda de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos y nos humillamos delante de Él y dejamos que Él haga la obra en mí, y que podamos decir que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a pasar a las preguntas. Mi esposa me va a ayudar aquí. Eso está en la página 14. Dice, el versículo para memorizar, de lo vimos la clase pasada, dice, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. El evangelio de Jesucristo está en la Biblia, se revela por la palabra del Señor y de su Santo Espíritu. No recibamos otro evangelio diferente del que encontramos acá. Y dice la primera pregunta, el evangelio recibido por revelación se encuentra en Gálatas 1, del 6 al 17. Y viene una pregunta, ¿qué es la revelación? ¿Cuál es su máxima expresión? De acuerdo a la clase que hemos estado llevando, usted puede anotar ahí lo que considera que es la respuesta a esa pregunta. Pero le podemos ayudar también a contestarla. Dice, ¿qué es la revelación? Encuentro con Dios revelado por medio de Jesucristo. ¿Cuál es su máxima expresión? Dios con nosotros, Cristo Jesús. Por eso básicamente se basa en ese encuentro que tuvo personal Saulo de Tarso en ese tiempo con el Señor cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Por eso se dice, y es importante recalcar, que el evangelio es por revelación, no es por tradición, ni es por religiosidad, ni nada de ese tipo de cosas, sino fue una revelación total, genuina, que permitió que Saulo de Tarso pudiera tener esa transformación casi que inmediata en su corazón y pudiera reconocer a ese Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador en nuestras vidas. Y por eso es que esa máxima expresión es Dios con nosotros, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios, eso es lo que quiere, vivir en mí, vivir en cada uno de nosotros para que nuestra vida pueda ser más llevadera y pueda ser de una manera más, ¿cómo diríamos la palabra? Más tranquila, más relajada, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente, eso es lo que es revelación. La segunda pregunta dice, estamos dentro del mismo primer punto, dice, ¿cómo explicaría usted que el evangelio no es un conjunto de tradiciones, ni tampoco es religión? Recuerdan que estábamos hablando en la clase pasada de que el evangelio no se hereda. Porque soy hijo de cristiano, ya yo soy cristiano, o porque soy hijo de pastor, ya yo soy cristiano. El evangelio no se hereda. Dios no tiene nietos, decíamos esa frase la vez pasada, porque necesitamos cada uno de nosotros un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
El Evangelio no es un conjunto de tradiciones porque no se hereda. No es aprendido en el aspecto en que aprendo del Evangelio, aprendo de la palabra y se queda en mi mente. No hace una conexión con el corazón y con mi diario vivir, no se refleja. Entonces, por eso no es una tradición. El Evangelio no se hereda, no es aprendido. Tenemos que tener una experiencia viva con el Señor, un encuentro con Él. Y no es religiosidad, porque no es algo que hacemos mecánicamente. Como yo religiosamente, pues todas las mañanas yo me preparo un café. Pero eso es algo que ya hago todos los días ya en forma mecánica. Esa no es la idea de nuestra relación con el Señor. Esa sería la segunda pregunta. La segunda pregunta del primer punto. El segundo punto dice, el Evangelio trae libertad y no esclavitud. Se encuentra en Gálatas 2, de 1 al 5. Y nos pide que definamos para nosotros qué es libertad. Y libertad, lo decíamos en la clase pasada, es un acto voluntario y es contrario a la esclavitud. Libertad es un acto voluntario. ¿En qué aspecto es voluntario? Que yo decido seguir a Cristo. Yo decido recibir lo que Él ya hizo para la humanidad. Entonces por eso es voluntario, no es impuesto. Hay una segunda pregunta en el punto 2, dice, desde que usted recibió el Evangelio, ¿qué libertades ha encontrado? Y si no ha experimentado ninguna, ¿de qué piensa que necesita ser liberado? Pero ahí es una pregunta personal, porque se está dirigiendo a usted. Si quiere la responde ahí, y si no quiere que nadie se dé cuenta, simplemente haga reflexión acerca de la libertad que usted recibió en el Evangelio. Y si no ha experimentado ninguna libertad, ¿de qué piensa usted que necesita ser liberado? Yo pienso que en ese punto nosotros como cristianos debemos buscar esa revelación de parte del Espíritu Santo, que nosotros nos podamos buscar la manera de tener esa conexión nuevamente. ¿Y cómo podemos tener esa conexión nuevamente con el Espíritu Santo? A través de la oración, que nosotros en lo íntimo nosotros podamos presentarnos delante del Señor con un corazón contrito, humillado, deseando realmente tener ese cambio y esa transformación en nuestra vida, como dije anteriormente, para poder llevar un mejor estilo de vida. Entonces, que sea ese Espíritu Santo quien dé esa revelación de qué necesitamos nosotros realmente cambiar, porque a veces en nuestro diario vivir, en nuestro ir y venir, no nos damos cuenta y creemos que nosotros estamos bien. Pero realmente cuando tenemos esos tiempos de reflexión con nosotros mismos y nos ponemos a pensar de las diferentes circunstancias por las que estamos pasando o que hemos pasado, entonces cuando nosotros debemos realmente buscar esa intimidad con el Señor y con quien, a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad que ahora mismo está siendo activa en nuestra vida. Entonces es muy importante tener ese tipo de relación, tener esa intimidad en lo secreto con el Señor, para que entonces podamos ser nosotros sanados, si necesitamos ser sanados, si necesitamos perdonar, si necesitamos ser restaurados de alguna cosa. Entonces es el Espíritu Santo quien realmente a nosotros nos va a liberar a través de esa revelación y nos va a dar las herramientas que necesitamos para nosotros poder tener una mejor vida en el Señor. Amén. Y ser buen testimonio. Amén. Agregándole a lo que dice mi esposa también, la palabra de Dios nos da luz. Amén. En lo que yo debo ir corrigiendo. Porque cuando llegamos al Señor venimos con muchas costumbres, muchas actitudes que no son correctas, pero como venimos practicándola durante mucho tiempo y pensamos que está bien. Y así fuimos enseñados, pensamos que está bien. Y la palabra de Dios nos va dando luz en cuanto a qué es lo que yo tengo que ir cambiando en mi vida diaria. Y ella es la que me va a decir, es la que me va a ir liberando. Sí, porque es la palabra revelación. La revelación, como decía mi esposa. Amén.
El punto 3 dice, el Evangelio trae justificación por la fe. Gálatas 2, del 15 al 17. Y aquí está un punto que dice, escriba algunos pasajes bíblicos que mencionen que la justificación no es por obras. Tenemos, por ejemplo, Romanos 3:20, Salmo 143:2, y usted ahí va agregando los versículos, los pasajes de la Biblia que nos aclaran que la justificación no es por obra, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Amén. Sí, voy a buscar el Salmo 153:2. 143, sí. 143:2. Dice así, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Amén. O sea, ¿quién se justifica realmente delante de nosotros? O sea, delante del Señor, nosotros solos no somos justificados, sino a través de Cristo Jesús. Amén. Ya. Y ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. También usted puede buscar en su Biblia Romanos 3:20 también. La segunda pregunta de ese punto 3 dice, ¿cómo se llega a ser una persona justificada? Y ya lo hablamos en la clase pasada, explicamos ese punto. ¿Y cómo se llega a ser una persona justificada delante de Dios Padre? O sea, ¿cómo me presentaré yo delante de Dios Padre y ser justificado? Porque el alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá. Eso está escrito. Es aceptando el sacrificio de Cristo Jesús en mi vida, para que entonces yo me pueda presentar delante de Dios Padre justificado. Y como decíamos, es un acto voluntario. El punto 4 dice, el Evangelio es vida en Cristo Jesús, Gálatas 2:20, y es esta última parte que estuvimos tratando de esta lección. Porque dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Podría decir usted, al igual que el apóstol Pablo, la frase esa? ¿Podríamos decir nosotros que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y si lo digo, ¿qué pruebas tengo? ¿Se refleja en mi vida las otras personas? ¿Reflejo a Cristo Jesús en mi vida y las demás personas pueden verlo sin que yo diga que soy cristiano? Ya. Reflexionemos en eso. La segunda pregunta del punto 4 dice, ¿cómo pueden ver las otras personas que Cristo vive en nosotros? Es lo mismo, la misma tiene relación. ¿Cómo pueden ver las otras personas que Cristo vive en cada uno de nosotros? ¿Qué dijo sobre el asunto el apóstol Pablo? Recuerdan que somos libros, somos cartas abiertas. Nuestra familia. Los primeros que pueden ver a Cristo Jesús reflejado en nuestra vida son nuestros familiares. Su esposa o esposo, sus hijos, y si vive con más familiares, sus primos, tíos, abuelos, qué sé yo. Ellos pueden hablar y decir si se está reflejando Cristo en mi vida. Y si ellos lo pueden decir, vamos un poquito más afuera. Nuestros vecinos. Depender del Espíritu Santo para que esto se lleve a cabo en mi vida. Terminamos la primera lección y no necesariamente quiere decir que ya no la vamos a volver a ver. Podemos seguirla tocando, podemos seguir haciendo referencia a ella. Y usted en su libro puede leerla nuevamente, puede leer sus preguntas, la respuesta que colocó aquí, perdón. Como les dije anteriormente, cuando comenzamos, y lo dije en la clase pasada, si no tiene el libro, el tener el libro le va a ayudar mucho, porque vamos siguiendo las lecciones a través de este libro. Háganoslo saber, escríbanos, le podemos proporcionar uno. Si necesita una Biblia en español, le podemos proporcionar una Biblia. Dios le bendiga. Terminamos esta primera lección. Vamos a orar para que esta lección no se quede en nuestra mente. Voy a estar haciendo mucho énfasis en eso. Esta lección no se quede en nuestra mente, sino que se vuelva un diario vivir en nuestra vida. ¿Tienes algo más que decir?
Entonces vamos a concluir nuestra clase del día de hoy dando gracias a ustedes, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que pueden vernos por Facebook o en YouTube, por las redes sociales. Que Dios les bendiga y vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo que tuvimos. Padre Santo, gracias Señor por tu amor, tu misericordia, Dios. Gracias por tu palabra que arroja luz a nuestra vida. Gracias por tu Santo Espíritu que nos revela tu palabra, nos guía. Gracias Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a la iglesia del Nazareno de San Jacinto, Señor. El grupo de inglés, el grupo hispano, Señor. Oh Santo Israel, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu revelación a nuestras vidas. Gracias por tu sacrificio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. 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 Dios los bendiga.